Entonces nosotros habíamos estudiado los polinomios de Taylor, los cuales nos proporcionan una buena forma de comprender el comportamiento de una función cerca de un punto en específico, es decir, el vecindario, y por lo tanto son útiles para evaluar límites complicados. También vamos a ver que existen integrales impropias que, a pesar de no poder integrarse explícitamente, bueno, con los métodos que ustedes ya conocen, entonces va a ser posible saber si convergen o divergen por medio de un desarrollo limitado. El primer concepto que vamos a estudiar es la llamada O pequeña de Landau. A menudo es útil hablar sobre velocidad a la cual las funciones cambian conforme su argumento crece o se reduce. Recuerden que argumentos son preimágenes, sin preocuparse demasiado por la forma detallada con la cual la función va cambiando. Recuerden que cuando estudiamos comparación directa, vimos cuándo es que una función crecía más rápido que otra, ¿verdad? Por ejemplo, esto se refiere a velocidad. Entonces, vamos a utilizar la notación de la O pequeña con este símbolo, O, y aquí adentro va a ir una función. Este es uno de los símbolos de Landau que se usa para expresar simbólicamente que una función en última instancia es más pequeña que, es decir, a medida que se toma algún tipo de límite. Entonces, si yo tengo dos funciones f y g definidas en un intervalo i real, y a es un número real, se dice que f de x es despreciable frente a g de x cuando x tiende a sí, solo si el límite cuando x tiende a de la función despreciable sobre g de x es igual a 0. Y se va a anotar de esta forma, que la función f de x es una o pequeña de g de x cuando x tiende a A. Vean que la de arriba es la que es despreciable. ¿Esto qué significa? Que f crece mucho más lento que g y es insignificante si la comparamos, por eso es que se le dice despreciable. Entonces, f es o pequeña de Landau de g de x cuando x tiende a A. Y si no se indica lo contrario, vamos a tomar que A es 0. O sea, muchas veces les van a decir que f de x es igual a la O de g de x cuando x tiende a tal valor, pero si no se les dice a qué tiende es porque va a ser a 0. Entonces, ven que aquí viene que f de x es igual a la O pequeña de g de x, sí, solo si el límite cuando x tiende a 0 de la función más lenta sobre la función más rápida es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando x tiende a A significa que la gráfica f es más parecida a la gráfica de y igual 0. Recuerden que esto es el eje x, que g en un intervalo pequeño alrededor de A. Porque si una función crece mucho más lento, obviamente se va a ir alejando más y más despacio. Entonces se va a parecer más al eje x, o sea, y igual 0. A diferencia de la otra g, que si crece más rápido, entonces se va a alejar más rápido y por ende no se va a parecer tanto a esto. Aquí lo importante es esta definición, que si yo quiero probar que f de x es una o pequeña de g de x, entonces tengo que demostrar que el límite cuando x tiende a lo que me digan de la función f de x sobre g de x es igual a 0, en donde la de arriba es la más lenta, es la despreciable. Precisamente por eso nos da 0. Y ahora sí, vamos a hacer un primer ejemplo. Me dicen que x menos 1 a la 3 es la O pequeña de Landau de la raíz de x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces, para demostrar esto, vamos a utilizar esto. Es decir, vamos a ir a resolver ese límite. Entonces, aquí sería calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x sobre g de x. ¿Y cómo resolvemos ese límite? Se puede expresar la raíz de abajo en su forma tencia. Puede hacer una cancelación, creo. Tal vez eso simplifique un poco. Ajá, exacto. Me queda el x tiene 1 por la derecha de x a la 3 menos 1 medio, que eso es 5 medios. ¿Y eso cuánto nos da? Si yo evalúo, Cero, sería profe. 1 menos. Ajá. Entonces ya está demostrado, ¿verdad? Porque por definición eso es lo que ocupábamos. Ahora, tal vez aquí vamos a escribir qué significa eso. X menos 1 a la 3 es O pequeña de raíz de X menos 1 cuando X tiende a 1 por la derecha. Esa es la primera forma de decirlo. Otra forma es que X menos 1 a la 3 es mucho más lenta
que es la raíz de x menos 1, alrededor de 1 por la derecha. La forma de es al revés, que más bien x menos 1 tiende a 0 más rápido que x menos 1 a la 3. Por último, ya para terminar de decir todo, es que x menos 1 a la 3 es más parecida al eje x, o sea, y igual 0, que la raíz de x menos 1 alrededor de 1 por la derecha. Entonces, quiera de todas estas, y al final es el mismo cuento. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Vean que aquí en la gráfica se ve efectivamente que la que se parece más al eje X es la azul, ¿verdad? Que es la de X menos 1 a la 3. Ahora, estos otros dos ejemplos en realidad se parecen mucho y son muy rápidos de calcular. Por eso es que dice ahí que se los dejo de ejercicio, porque en realidad son como de 2 pasos. Vean que lo que tienen que hacer es igual, calcular el límite cuando X tiende a, si no decía nada, ¿a dónde va a tender el límite? A 0. Correcto. Entonces es ir a calcular el límite cuando X tiende a 0 de la función f de X sobre la función g de X. Y bueno, en realidad ahí es utilizar límites especiales, son como un paso y listo, ¿verdad? Ahí les queda. Ahora vamos a empezar a ver las propiedades de la O pequeña para poder trabajar con ella de manera más simple. La primera me dice que si yo tengo una función y esta es igual a la O pequeña de 1, sí, solo si el límite cuando X tiende a 0 de esa función me da 0. Ven que en realidad y esto es f de X sobre 1. Por eso es que se hace de esta manera. Ahora, si yo tengo la O pequeña de una función f de X, eso es exactamente lo mismo que ir a calcular f de X por la O pequeña de 1. Vean que de esta manera tendríamos la posibilidad de sacar la función de adentro de la O y dejarla multiplicada por la O pequeña de 1. Eso me va a servir bastante. Ahora, si yo tengo la O pequeña de una función por la O pequeña de otra función, eso va a ser igual a la O pequeña de las dos funciones multiplicándose, lo cual funciona también obviamente con polinomios. Recuerden que si yo multiplico x a la n por x a la m, me queda x a la m. Y otra cosa es, como yo podía sacar la función que estaba acá adentro, puedo también meter un x a la n. O sea, si yo tengo x a la n por la O pequeña de x a la m, puedo introducirla. Y como se van a quedar multiplicando, sumo los exponentes. Nota, de acuerdo a las propiedades, se tiene que la O pequeña de X menos la O pequeña de X es igual a la O pequeña de X. En general, la O de X a la N menos O de X a la N es igual a O de X a la N. Esto es simplemente porque si ustedes aplican estas propiedades, pueden demostrarlo. O sea, es como otra propiedad que surge de estas tres. Esas ustedes igual, son propiedades que les pueden utilizar y si quieren practicar pueden demostrarlas con el uso de esto. En realidad sale muy simple, vean que nada más es sacar las X, las sacar por común, les queda la O pequeña de 1 y luego esto es igual, la O pequeña de 1 por X y listo. Igual esta sale parecido. Ahora vamos a mostrar que esta función que está acá es igual a la O pequeña de 1, o sea, la función constante 1. Cuando X tiende a 2 por la derecha. ¿Qué tenemos que ir a calcular ahí? El límite cuando X tiende a 2 por la derecha de esa función sobre 1. Ajá, o sea, de esa función, exacto. ¿Ven que la propiedad que vamos a utilizar ahí es precisamente la que acabamos de enunciar acá? Bueno, obviamente esto sirve para cualquier otro valor. En realidad aquí se pudo haber puesto una A que perfectamente funciona. Vamos a ir a calcular ese límite. Entonces el límite solo puede dar 0 para que sea la igualdad correcta. Exacto, sí. Este límite, si uno lo evalúa, da 0 sobre 0. Entonces la idea es ir a ver cuál factor nos da problema para poder simplificar y determinar su valor. ¿Cómo puedo factorizar lo que está dentro de la raíz? X a la 2 menos 4 y X a la 2 más 4. Y se puede volver a factorizar el X a la 2 menos 4. Entonces lo escribo ya con eso factorizado. Vean que aquí los que nos dan problemas son el X menos 2, ¿verdad? Que es donde se indefine, y el logaritmo. Entonces lo que voy a hacer es separarlos, porque lo demás
y me va a dar una constante, no hay ningún problema. Así que vamos a tener el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la raíz de 2x sobre x más 2 a la 3 por la raíz cuarta de x más 2 por x a la 2 más 4 por el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de lo que indefine que es logaritmo natural de 3 menos x sobre la raíz cuarta de x menos 2. Entonces, numéricamente, esto que está acá, ven que sería 2 por 2, 4, que es la raíz de 4, que es 2. Luego abajo tendríamos 4 a la 3 por la raíz cuarta. Esto sería 4 por 4 a la 2, que, perdón, 2 a la 2, que es 4 más 4, 8 por 4, 32. Y ahora sí por este límite de acá. ¿Y cómo podemos venir a resolver este límite? Con L'Hopital, derivando denominador y numerador. Entonces, aquí, por si acaso voy a ir haciendo esto. Ven que 32 era 2 a la 5, entonces esto me va a salir un 2 y me va a quedar la raíz cuarta de 2. Y ahora sí, esto es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 sobre 3 menos x sobre la raíz cuarta, que esto sería tal vez verlo mejor como a la 1/4, para que me quede 1/4 por x a la x menos 2 a la 1/4 menos 1, que sería menos 3/4. Y vamos a poner aquí que usamos L'Hopital. Ahora, esto de aquí lo voy a trabajar aquí para que me quepa. Vean que esto, como está negativo, lo voy a poner aquí abajo. Así hago medios por medios y extremos por extremos. Esto va a ser igual a... Aquí ven que puedo cancelar este 2 con este 2 y me quedaría 1 sobre 4 a la 3 por la raíz cuarta de 2 por el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 4 por x menos 2 a la 3/4 sobre 3 menos x. Y vean que si evalúo esto es 2 menos 2 es 0 a la lo que sea por 4 es 0 sobre 1. O sea, esto es igual a 0. Por lo tanto, se cumple la propiedad que f de x es igual a la o pequeña de 1 cuando x tiende a 2 por la derecha. Bueno, entonces vamos con el que sigue. Dice que verifique que el logaritmo natural de 1 más x es igual a la o pequeña de raíz de x. En realidad este se parece mucho. Podemos calcularlo directo o con propiedad. Ahí ustedes, ¿qué harían para demostrar eso? Profe, lo primero que a mí se me ocurre por lo menos es volver a calcular el límite. Exacto, sí. Y la otra forma era, o sea, usted me lo está diciendo directo, pero Ajá, también se podría con propiedades. Pero ¿cómo sería con propiedades ahí? Con propiedades se demostraría que el logaritmo natural de 1 más x es igual, exacto, a raíz de x por la o pequeña de 1. Pero vea que al final, ya sea con propiedades o directo, se ocupa de calcular el límite, ¿verdad? Al final es el mismo límite, porque este yo lo pasaría a dividir. Entonces yo ocupo ver que el límite cuando el x tiende a 0, porque no hay nadie, ¿verdad? No me lo dijeron, entonces va a ser a 0. El logaritmo natural de 1 más x sobre raíz de x es igual a 0. Eso es lo que ocupamos. Ya sea directo con esto o porque hicieron esto. Entonces haciendo esto, tal vez pongámoslo así, raíz de x por lo de 1 implicaría que el logaritmo natural de 1 más x sobre raíz de x sea igual a de 1. Entonces, ¿cómo calculan ese límite? Porque es 0 sobre 0. Se podría usar L'Hopital, dada la forma indeterminada. Ah, bueno, vean aquí muy importante. ¿Tiene sentido que x tienda a 0 por ambos lados? ¿Cómo tiene que ser x en una raíz cuadrada? Positiva. Mayor o igual que 0. Entonces ocupamos que x tienda a 0 por la derecha. Porque si no, esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Ahora sí, esto es 1 sobre 1 más x y 1 sobre 2 raíz de x. Y hacemos medios por medios, extremos por extremos. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 por raíz de x sobre 1 más x. Y ahora sí, esto es 0 sobre 1, o sea, 0. Por lo tanto, está demostrado que el logaritmo natural de x más 1 es la o pequeña de raíz de x. O sea, esto crece más lento que raíz de x.
Vamos con otras 3 propiedades. Ven que si yo tengo la O pequeña de una función y está elevado a una potencia m, es lo mismo que yo tenga la O pequeña de la función elevada a esa potencia. O sea, puedo meter potencias dentro de las O pequeñas. Y aquí ya luego se especifica para el caso de las funciones polinomiales de solo un término. Si yo tengo la O pequeña de x a la n, todo eso elevado a la m, al introducirlo, voy a tener la O pequeña de x a la n por m. Ahora, si yo tengo la O pequeña de una función f de x más la O pequeña de g de x, esto va a ser igual a la O pequeña de la suma de las funciones. Y si yo tengo una constante que sea distinta de 0, no importa si es positiva o negativa, pero sí distinta de 0, entonces, si yo tengo la constante por la O pequeña de x a la n, la propiedad me está diciendo que no importa la constante, que la ignore, que al final eso me da la O pequeña de x a la n. Y ven que si yo tengo la constante por x a la n más 1, entonces me quedo con el x a la n. Y no importa, si le sigo ahí sumando constante por x a la n más lo que sea, siempre y cuando sea positivo, siempre me quedo con la O pequeña del x a la n. O sea, con el de menor grado, profe. Exacto, esa es la que va a sobrevivir siempre. Ok. Ejemplo 5. Entonces, si se sabe que seno de x es igual a x más la O de x, me piden demostrar que seno cuadrado de x es igual a x a la 2 más la O de x a la 2. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que salir de esta y llegar a esta otra. Yo tengo un seno de x igual a x más la O pequeña de x y ocupo demostrar algo que tiene seno cuadrado. ¿De dónde me saco el cuadrado? Y el eleva a ambos lados. Exacto. Esto me va a quedar seno cuadrado de x y esto es una fórmula notable. Eso quiere decir que seno cuadrado de x es igual a x a la 2 y ahora sí, vamos con propiedades. ¿Qué pasa si yo tengo una x aquí afuera? Se puede meter en la O pequeña y el 2 desaparece. Exacto, pero voy a hacer primero esto. ¿Y esta otra qué le podemos hacer cuando teníamos una potencia? Se puede meter en el paréntesis. Correcto. Esas eran las propiedades. Esta me acuerdo que era la 3 y 4 me parece. Ahora sí, como dijo Fabricio, podemos quitar la constante. No está haciendo nada ahí. ¿Dónde iremos a quitar aquí? Aquí acabamos de usar la 6. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? Daba lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Eso sería entonces... Ven que esto pudieron haber también sumado, hacer 3 lambda O de x a la 2. Bueno, 3 O pequeñas de lambda U, ¿verdad? Y luego quitar también la constante. O si no, aplicar la otra propiedad, ¿verdad? Eso es lo de menos. De hecho, yo creo que esa propiedad viene por acá. Bueno, aquí viene menos, que en realidad puede ser más, porque recuerden que en la constante se puede quitar, ¿verdad? Entonces, se puede decir que utilizamos estas. Recuerden eso sí, que aquí, o sea, ustedes esto se lo pueden imaginar con una constante, si quisieran, ya utilizando las que venimos viendo acá. En realidad hay muchas formas, porque también se lo puede uno imaginar aquí. Si yo hiciera x a la 2 más x a la 2 me da 2x a la 2, la constante también la puedo sacar y se puede ir. O sea, hay muchas formas de interpretarlo. Bueno, y listo. Ahora, tenemos propiedad 7, 8 y 9. Vean que la 7 empieza diciéndome que si n es un número menor al m, entonces que la O pequeña de x a la n más la O pequeña de x a la m es igual a la O pequeña de x a la n. O sea, conservo la de grado menor. En otras palabras, nosotros en el ejemplo anterior teníamos la O de x a la 2 más la O de x a la 2 y dejaba la menor, que en este caso como eran iguales era la misma. Ven que es otra propiedad que me ayudaba a resolver ese mismo ejercicio. Ahora, si aquí adentro lo que tienen es un polinomio de grado m, recuerden que esta O va a ser igual a la O de x a la n, o sea, de grado menor, y la constante también se fue. Entonces, regresamos a que siempre me importa la de grado menor. Pasa igual aquí, si n es menor o igual que m. Ven que si yo tengo un polinomio constante por x a la n, constante por x a la n más 1,
más constante por x a la n más 2 y así hasta llegar a constante por x a la m y la o de x a la n. Como tengo aquí la o de x a la n, todo lo que esté por encima de x a la n se va a ir. O sea, todo lo que tenga grado superior a n, yo lo puedo cancelar y me voy a quedar solo con lo de grado n para abajo, que sería esto de acá. Y aquí pasó también lo mismo. Ven que yo tenía constante más constante por x. Aquí está metido el n porque es más chiquitito y llegó hasta grado m, pero tengo la o pequeña de x a la n. Entonces, todos los que estaban de n para adelante, para arriba de grado superior, se van a cancelar. Por eso ven que nos quedamos solo con los términos de grado menor o igual a n y la o pequeña de x a la n. Y por último, si yo tengo una o de x a la n multiplicándose por un polinomio, me va a quedar que cuando yo distribuya, la menor va a ser la de grado x a la n por x a la m, ¿verdad? Porque por propiedades estas dos se van a multiplicar y la constante se va a ir. Entonces la que me va a quedar menor es la o de x a la n más m. Y las demás, como son mayores, se van a cancelar porque son despreciables y me quedo con esta. Entonces, vean que estas propiedades lo que me ayudan básicamente es que cuando hay combinaciones de O pequeñas, yo me quedo con la potencia menor y listo, las demás se van. Vamos a hacer estas dos simplificaciones. Ejemplo 6. Para la A, vamos a simplificar a 12x a la 4 menos 3x a la 5 más o pequeña de x a la 5 sobre 2x a la 2. Entonces, ¿qué hacíamos cuando tenemos una función racional? ¿Cómo la simplificamos? Tal vez separarlas. Porque Sí. así las trabajo por separado. Esto me queda 6x a la 2 menos 3 medios x a la 3. Y ahora sí, aquí, ¿qué va a pasar? Ahí se puede sacar el x a la 5, ¿no? Lo puede sacar o más bien puede meter porque recuerda que nos interesa dejar alguna O. Bueno, en realidad si quiere le deja la de 1, pero Queda mejor con una función adentro. sí, porque ya que estamos con simplificación, la idea es más bien dejar más pequeño todo. Entonces, para no tener como una función por la O pequeña de 1, mejor dejarla ya con la función adentro. Entonces, tenemos la constante y me va a quedar la O de ¿quién? De x a la 3. Correcto. Y se hace la propiedad de x a la n menos m, que vamos a ver cuál número era porque no me acuerdo. Estamos haciendo así la 3 básicamente. Entonces vamos a ponerle aquí propiedad 3. Y la otra propiedad que es la de la constante, la ocupamos ahí o la podemos quitar, ¿verdad? O sea, la constante ahí no nos interesa. Entonces me va a quedar de esta forma. Propiedad 6, me parece que la usamos la vez pasada. Y ven que todos son de grado 3 o menor, así que los vamos a dejar ahí. Si no fueran de grado 3 o menor, se pueden quitar. Ahora vamos con la parte B. ¿Qué nos vamos a fijar primero? La O de menor grado. Ajá, ¿cuál sería aquí? O de x a la 3. Voy a subrayarla acá. Eso significa que todo lo que tenga grado superior a 3 se va a ir. Entonces vean que esta gente aquí se fue. Ya. Y ahora sí, me queda un 3, me queda un 4x, luego por aquí tengo un 7x a la 2 menos x a la 2, que sería un más 6x a la 2. Y si yo tengo 6 o pequeña de x a la 3 menos 2 o pequeña de x a la 3, ¿qué me va a quedar al final? O de x a la 3. Ajá, correcto. Bueno, y ven que aquí me brinqué el 2x a la 3. O sea, al final me queda solo lo pequeño de x a la 3. Y listo. Vamos a ver qué propiedades utilizamos. La de estas, de ir cancelando todo lo que no era, que es la propiedad 8. También utilizamos la de la suma, podría ser, que fue la 7.
porque vean que lo que hicimos fue, como habían dos ahí del mismo grado, nos quedamos con una. Y vean que esta que les queda de ejercicio es nada más distribuir. Vean que aquí tengo O de todo esto. La idea es que utilicen esta de acá. Y en realidad la puse de ejercicio porque ahorita en otro ejercicio que vamos a hacer algo muy similar. Entonces, como para no repetir. Ok, desarrollos limitados ya como tal. Vean que esto es solo una definición que estábamos ocupando. Y como es una nueva simbología y un nuevo concepto, ocupábamos también saber cómo trabajar con él, que eran las propiedades. Y ahora sí, en esta sección se va a ofrecer una alternativa para el teorema de Taylor, o sea, para los polinomios de Taylor. Siempre y cuando sean funciones de una variable, pues se va a proporcionar una formulación diferente al término de error utilizando la notación de la O pequeña de Landau. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser otro tipo de error. Se le va a llamar resto de Young. O sea, es como otra manera de expresar el error de un Correcto. polinomio. Ajá. Ah, bueno, está bien, profe. Se dice que una función f definida en un dominio real admite un desarrollo limitado de orden n alrededor de a si y solo si existen constantes que van desde a sub 0 hasta a sub n, tales que f de x sea igual a constante más constante por x menos a más constante por x menos a la 2, constante por x menos a la 3 hasta llegar al grado n. Y el error ahora es este de acá. Va a ser la O pequeña de Landau de x menos a la n. Vean que a diferencia del resto de Lagrange que estudiamos la semana pasada, que era de grado de n más 1, el grado del error de Young, bueno, del resto de Young, va a ser de grado n. Y eso sí, siempre y cuando x tienda a, ¿verdad? Porque es el centro. Y una nota importante es que cuando un desarrollo limitado existe, este va a ser único. Tenemos este teorema, que es la fórmula de Taylor con el resto de Young. Vean que básicamente esto que está aquí era lo mismo, o se ve muy parecido a lo que hemos estudiado como en los polinomios. El detalle es que de estas constantes, ustedes ya conocen la formulita. ¿Cuál era la formulita de ellos? Por ejemplo, a sub 0 era la función sin derivar evaluada en el centro, creo Ajá. que era. Y después iba con los factoriales y eso. Exacto, es la enésima derivada sobre n factorial y evaluada en a la derivada, ¿verdad? Que sería esto de acá. Entonces ven que aquí ya viene representado, como ustedes ya conocen la fórmula de Taylor, pero como estamos con el resto de Young, de nada más se le agrega esto. O sea, lo único que hacemos es cambiar el resto de Lagrange por el de Young. Y esta, precisamente, es el desarrollo limitado de orden n y centro x igual a... O sea, un desarrollo limitado es un desarrollo de Taylor, pero con este resto, utilizando esta notación, o sea, la O pequeña de Landau. Para una función f de x con desarrollo limitado centrado en a y orden n, es posible que no tenga fórmula de Taylor de centro a y orden n. O sea, puede ser que la fórmula de Taylor no exista, porque alguna de sus derivadas es discontinua, por ende no existiría el desarrollo de Taylor. Pero sí podría existir el desarrollo limitado. Esa sería como ahí la única diferencia. Tenemos este ejemplo que es considerar esta función. Me preguntan qué es si la función tiene fórmula de Taylor. Centrada en x igual 0. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular esa función o determinar su polinomio de Taylor? ¿Qué vamos a utilizar por ahí? El de la función seno. Ajá, que seno de x es igual a... Era x menos x a la 3 sobre 3 factorial más 5x sobre 5 factorial y ¿hasta cuánto? Y ahí sigue, ¿verdad? Hasta... Exacto. Hasta menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Ajá, gracias. Este es el polinomio de Taylor, ¿verdad? Sin resto. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero hacer seno de x sobre x y el x está alrededor del 0? Esto existe. Ya. 0 sobre 0, ¿no? Ajá, o sea, ahí hay una discontinuidad.
Ahora, no sabemos si es una discontinuidad evitable o inevitable, pero eso no importa. O sea, el detalle es que yo obviamente no puedo ir a buscar algo de que sea discontinuo. De hecho, aquí lo describía, ¿verdad? Decía que era una discontinuidad. Entonces, por ende, no tiene fórmula de Taylor. Porque la única forma de ir a resolver esto es con un límite, ¿cierto? Para ir a ver ahí y qué pasa y toda la cosa, pero el punto es que es discontinua. Entonces, cuando este tipo de detalles suceden, uno se va a ir a trabajar más bien con los desarrollos limitados. Por eso ahí dice muestre que f de x tiene desarrollo limitado de orden 2 con centro 0. El desarrollo limitado ya vieron que es la misma fórmula de Taylor, por eso la puse aquí. Como queremos la de grado 2, el polinomio de Taylor o la fórmula de Taylor de seno de x es x menos, y vean esto, como yo ocupo que sea de grado 2 y voy a dividir entre x, me sirve utilizar hasta qué grado esta. Hasta 3, pensando en la O siempre, pequeña también. Ajá, exacto, también. Bueno, la O pequeña va a quedar de este mismo orden. ¿Por qué hasta 3? Porque nosotros ocupamos hacer seno de x sobre x. O sea, esto va a ser igual a x sobre x menos x a la 3 sextos sobre x. Y entonces ahora sí, el desarrollo de esta función sería igual a seno de x sobre x. Sería x sobre x, que es 1, menos x a la 3 sobre x, que es x a la 2 sextos. Entonces ven que ya me está quedando de grado 2. Por eso fue que utilicé de grado 3, porque sabía que tenía que venir a Dividir entre x. Me Ok, perdí con eso. Y ahora sí, más. ¿Y quién pondríamos aquí? Para tener desarrollo limitado. O de x a la 2. Ahora, como me dicen, muestre, ya lo calculé, pero tengo que demostrar que de verdad esto funciona, ¿verdad? Que tiene sentido. Entonces, ¿cómo demostramos que esto es el desarrollo limitado y que esto se cumple, que esta igualdad se cumple? Vale un límite. Ajá. Pero se acuerdan que siempre es como una función igual a la O de algo, donde hay que darle esa forma. Esto es lo que vamos a ir a demostrar. ¿Y cómo demostramos esto? Que el límite 0. Ujú. Sí, Y de esta de función. Entre x a la 2. ¿Cuánto nos va a tener que dar? 0. Exacto. Cuando nos piden mostrar algo de ese tipo, de mostrar la definición para ver que de verdad es un desarrollo limitado. Ok, aquí está de nuevo. Sí, es la función f de x sobre g de x. Bueno, vean que esto lo voy a homogenizar. Voy a agarrar 6x abajo. 6x entre x es 6, 6 por seno de x. Luego 6x entre 1 es 6x por menos 1 menos 6x. Y 6x entre 6 es x por x a la 2, x a la 3. Y todo esto sobre x a la 2. Y si le ponemos un unito abajo, se vería así, para poder hacer medios por medios, extremos por extremos y obtener que 6 seno de x menos 6x más x a la 3 sobre 6x a la 3. Y ahora sí, ¿cómo calculamos ese límite? Hospital. Ajá. Entonces, esto es 6 coseno de x menos 6 más 3x a la 2 sobre 18x a la 2. Vean que eso sigue dando 0 sobre 0. Volvemos a aplicar L'Hopital. Tenemos ahora menos 6 seno de x más el 6 se va y me queda 6x sobre 18 por 2, que es 36x. Pero todavía 0 sobre 0. Entonces volvemos a aplicar L'Hopital. Por último, tenemos menos 6 coseno de x más 6 sobre 36. Ven que ya puedo venir a evaluar. Esto es menos 6 por 1 más 6 sobre 36, que es igual a 0. Entonces, ya lo demostramos. Por lo tanto, si era cierto que seno de x sobre x es igual a 1 menos x a la 2 sextos más la O de x a la 2.
Ahora tenemos este otro que me dice que vamos a ir a ver algunos desarrollos de uso frecuente. Queremos desarrollos de orden 4 y centro 0. Si ustedes se acuerdan, un desarrollo limitado es un polinomio de Taylor, pero con el resto de Young. Entonces, como está centrado en 0, en realidad son los de Maclaurin. Para este, ya se lo saben, ¿verdad? Ya lo tienen ahí. ¿Quién sería? 1 menos x más x al cuadrado menos x a la 3 más x a la 4 más el resto de x a la 4. El resto de Young. Exacto. ¿El que sigue? Entonces sería x menos x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 más x a la 5 sobre 5. Ajá, que era de 4, entonces vamos con él. Ah, bueno, entonces al final se elimina, sí. Ajá, que hasta el 4. Luego el de coseno. 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial. A la 4, que son los pares. Ah, sí, son los pares. Ajá. Ya está ahí. Luego ya el símbolo de paro. Ajá. Exactamente. Gracias. Y este de acá, el binomial, sí vamos a tener que ir a calcularlo por el hecho de que ese no lo teníamos. Ven que aquí vamos a ocupar las derivadas. Bueno, primero ocupamos la función que es 1 más x a la alfa. Y entonces f de 0 sería 1. Ahora la primera derivada sería alfa por 1 más x a la alfa menos 1 y evaluado en 0 es alfa. La segunda derivada sería la constante alfa, luego multiplicada por el exponente por el 1 más x al cual le vamos a bajar un grado más. Y cuando lo evalúo en 0, entonces me va a dar alfa por alfa menos 1. Tercera derivada sería alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 de 1 más x a la alfa menos 3 evaluado en 0 sería igual a alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 y ocupamos hasta la cuarta derivada que sería alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 por alfa menos 3 1 más x a la alfa menos 4 que si lo evalúo en 0 me da alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 por alfa menos 3. Entonces 1 más x a la alfa sería igual a, tenemos el 1 más el alfa, luego más el alfa por alfa menos 1 por el x menos 0, que sigue siendo x a la 2 sobre 2 factorial, más alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2, x a la 3 sobre 3 factorial, más alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 por alfa menos 3, x a la 4 sobre 4 factorial, más, ¿qué nos está faltando ahí? La O. Ajá, la O a la 4. Y listo. Entonces ya calculamos los que nos estaban pidiendo, ¿no? O sea, básicamente aquí lo que están aprendiendo es la O, sus propiedades y cómo trabajarla, pero el resto ya lo sabían. Siguiente ejemplo. Calcular el desarrollo limitado de orden 3 y centro 0 de estas dos funciones. ¿Cómo creen que la pueden calcular? Puede ser siguiendo la misma forma de ahorita y expresando esa raíz como un séptimo. Exactamente, o sea, vamos a ir a utilizar el que acabamos de calcular. Usamos, como es de orden 3, y lo voy a copiar hasta el de orden 3. La raíz séptima de 1 más x, lo vamos a pensar como 1 más x a la 1 séptimo. Y la raíz séptima de 1 más x, lo vamos a pensar como de 1 menos. ¿Y qué es lo que teníamos que venir a hacer aquí? ¿Qué vamos a aplicar ahí? Sustitución. Ajá, vamos a ir a sustituir por 1 menos x. Para el primero, 1 más x sobre 7. Ok, entonces en ese primero, según mis cálculos, sería menos 3x a la 2 sobre 49. ok, ajá. ¿Y el otro? Sería más 13x a la 3 sobre 343. Gracias. Y le agregamos la uva, ¿no? Listo. Y ahora sí, ¿qué va a tener de diferente el otro? Profe, perdón, ¿y los denominadores, el 2 y el 3 factorial? Es que él hizo todo de un solo. Hizo un séptimo por un séptimo menos 1 entre 2. Ok.
Ya lo simplificó completo. Ok, ven que aquí lo que va a cambiar es que tenemos que ir a sustituir el signo. Entonces, ¿de qué va a ser esto? 1. Si yo cambio el x por el menos x, esto me va a quedar menos 1 entre 7. Menos x a la 2 va a seguir siendo x a la 2. Entonces, este se mantiene. X a la 3 negativo, si saca el menos, y ponerle un menos a la O, recuerden que la constante da igual, entonces va a quedar el O de X a la 3. Ahí ven que nada más se sustituyó menos X en el de la raíz séptima de 1 más X. Y listo. Vamos con el último ejemplo 10. Dice, calcula el desarrollo limitado de orden 3 de la función f de x igual a e a la x por seno de x. Y no te recuerde que aquellos términos de x a la m con m mayor que n no se colocan si el resto de Young es la o pequeña de x a la n. En este caso, ven que mi f de x está dada por dos funciones ya conocidas, que son e a la x por seno de x de orden 3, y como no me dicen el centro, es 0. Entonces vamos a volver a usar los polinomios de Maclaurin ya conocidos. Así que vamos a iniciar por ahí. Seno de x, x menos x a la 3 sextos, más la o pequeña de x a la 3 porque lo quiero de orden 3. Y el e a la x, 1 más x a la 2 sobre 2, más x a la 3 sobre 3 factorial, que es 6, más la o pequeña de x a la 3. Y ahora sí, ven que esto es un producto. Así que simplemente tenemos que multiplicar los desarrollos limitados con el resto de Young que acabamos de encontrar. 1 más x a la 2 sobre 2, más x a la 3 sobre 6, más la o de x a la 3, multiplicada por x menos x a la 3 sobre 6, más la o de x a la 3. Y vamos a ir a aplicar las propiedades. Voy a iniciar 1 por estos 3. Como es por 1, me van a quedar ellos mismos x menos x a la 3 sobre 6 más la o de x a la 3. Vamos a distribuir ahora el x. Entonces, x por x es x a la 2. X por menos x a la 3 sobre 6 sería menos x a la 4 sobre 6. Y más x por la o de x a la 3. Ahora voy multiplicando x a la 2, que sería x a la 3 sobre 2, menos x a la 2 por x a la 3, que es x a la 5 sobre 12, más x a la 2 sobre 2 de la o pequeña de x a la 3. Ahora es x a la 3 por esto. X a la 3 por x es x a la 4 sobre 6. X a la 3 por x a la 3 es x a la 6 sobre 36 negativo. Y más x a la 3 sobre 6 por la o de x a la 3. Y ahora sí, ¿se acuerdan que cuando tengo que hacer esto por todo esto? Es mejor dejarlo así porque vamos a ir a aplicar una propiedad. Antes de todo esto vamos a simplificar y aplicar propiedades. Voy a copiar estos primeros. Si yo tenía x por o de x a la 3, ¿qué me va a quedar? O de x a la 4. Ajá, correcto. Luego estos ahí los voy a dejar todavía por ahí. Aquí, si tengo un x a la 2 y un x a la 3 dentro de la o, ¿qué me va a quedar? X a la 5. Aquí, x a la 3 y x a la 3. X a la 6. Y ahora sí, esta propiedad, si tengo x a la 3 y el de grado menor es x, esto va a quedar la o de ¿quién? De X. De x a la 4. Correcto, porque era x a la n más m. Solo por si acaso voy a poner esto aquí así, que es de esa. Profe, usted, ¿Sí? perdón, usted lo que dijo en ese último que subrayó Ajá. es que dentro del paréntesis el menor grado es 1, entonces nada más se hace esa porque los demás como van a quedar mayores, al final solo queda el de menor grado, eso fue verdad. Sí, es esta propiedad x a la n y aquí el de grado menor es m, entonces le queda o de x a la n más m. Ah, sí, está buenísimo eso. Y ahora sí, ¿cuál era la de grado menor? La de que dice que es a la 3, ¿no? Exacto, esta de aquí. ¿Eso qué significa? Que se elimina todo lo que sea mayor a X a la 3. Correcto, o sea, aquí ya uno hace fiesta. Uno dice, esto se va, esto se va, se va, se va, se va, se va, se fue, y se fue.
Nos quedó un X a la 2, X a la 3 tenemos 2 porque tenemos este con este, X a la 3 tercios y más la O pequeña de X a la 3 y listo. Eso sería, en realidad desde aquí uno pudo darse cuenta que esto era la O de X a la 3 y volarse todo, porque aquí uno ya, cuando ya se va aprendiendo bien las propiedades, se dan cuenta que esto ya va a ser más grande, esto también. Entonces siempre es así, siempre fijarse cuál es la más pequeña y lo demás de una vez. Se omite. Y lo que queda lo simplifica. Eso sería por hoy. La próxima clase seguimos con la aplicación de los desarrollos limitados. Que pasen bien.